Bendiciones, les habla el pastor Luis Domínguez. El Ministerio Internacional Cristo Eterno Dios presenta el programa La Cosecha Está Lista. Estamos enfocados en un mensaje cristocéntrico que sabemos que va a ser de edificación para tu vida espiritual. Yo quiero que en este canto tú le digas al Señor: avívame, avívame, Señor, para ser parte de tu obra. Estamos en Lucas capítulo 22 y versículo 54. Y vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste está con él, porque es Galileo. Estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Con frecuencia hemos oído hablar sobre la negación de Pedro. Sin embargo, hoy vamos a estar tocando ese momento que llegó donde Pedro niega a Jesucristo. Y negar a Jesucristo es una de las mayores tragedias que puede tener una persona en su vida. Negar a Jesucristo es algo terrible de lo que pueda estar pasando a alguien. ¿Cómo es posible que Pedro negó a Jesucristo 3 veces? Si Pedro había caminado con Cristo, Pedro había estado ahí al lado de Cristo por 3 años. ¿Cómo es posible que este hombre, conociendo a Cristo como lo conocía, podía negarlo? ¿Cómo es posible que alguien que ha tenido un encuentro con Cristo lo niegue? ¿Cómo es posible que alguien que ha confesado ser seguidor de Jesucristo lo niegue? ¿Cómo puede suceder algo así como esto? ¿Cómo es posible que una persona pueda dar un cambio de esta manera en su vida? Jesucristo es negado frecuentemente, no solamente por los incrédulos, sino también por muchos que lo han aceptado en su corazón y se descuidan. También muchos que han sido lavados con la sangre del Cordero y comienzan a deslizarse sutilmente. Esta porción bíblica presenta una enseñanza de la negación al Señor y la horrenda tragedia cuando negamos a Cristo. Lo horrendo que pasa en nuestras vidas cuando negamos al Señor. Vamos ahí donde comenzamos, el capítulo 22 y versículo 54. Dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Un recuento rápido: Judas había acabado de entregar al maestro. Lo había acabado de entregar con un beso. Ahora habían arrestado a Cristo. Así que cuando arrestan a Cristo, Cristo tenía el dolor de la traición de Judas, pero también tenía el dolor de que todos los discípulos lo habían abandonado. Todos habían salido huyendo cuando Jesús había sido arrestado. Ahora entramos en esta porción bíblica que
un mundano niegue a Jesucristo, es de esperarse. Que una persona que no conoce al Señor lo niegue, pues algo normal allá afuera. Pero un cristiano cuando lo hace, hay que buscar la causa. ¿Por qué ha negado a Cristo? Pedro le falló al Señor y le falló miserablemente. Un fallo tremendo. La primera causa para negar a Jesucristo que podemos ver aquí en Pedro fue que le seguía de lejos. Dice, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. La persona que sigue a Jesucristo de lejos no se va a comprometer con él. Y nos impresionamos mucho de que Pedro le haya fallado al Señor. Pero de la misma manera que Pedro le falló al Señor, hay muchas personas que siguen al Señor de lejos. No quieren compromiso con Dios. Soy cristiano, pero a mi manera, a mi forma. Puede que pareciera que estaba cerca de él. Podía parecer que Pedro estaba cerca del maestro, porque en realidad estaba cerca. Cristo lo podía ver, visualmente podía ver a Pedro. Así que no estaba tan lejos, pero parecer que está cerca del Señor. Y cuando llega la prueba, cuando vienen las luchas, cuando vienen las aflicciones a nuestras vidas, no son todos los que permanecen con el Maestro. Cuando vienen las luchas, las pruebas, son muchos los que comienzan a alejarse del Maestro. Es probable que se cansen. Es probable que la fe les falle. Es probable que no crean en el poder de Dios. El enemigo de las almas se encargará de confundir los pensamientos para que la persona se vaya alejando y vaya creyendo que Dios no está obrando en la necesidad que tiene. Seguir a Jesucristo de lejos es alguien que no se identifica con Él. Es alguien que no se identifica con el Maestro. Es alguien que no se centra en la atención en Jesús. Que su atención no está centrada en servir al Señor. Hay personas que su entrega es débil. Hay personas que su entrega no es sincera. Y con facilidad el mundo lo distrae. Con facilidad el mundo lo engaña. El mundo lo atrae. Las cosas mundanas comienzan a atraerlo. Con facilidad comienzan a alejarse del Maestro. Un gran número de cristianos tienen miedo. Y tienen miedo al ridículo. Tienen miedo a que lo avergüencen por ser cristiano. Tienen miedo a la persecución. Tienen miedo inclusive a ser ignorados en sus empleos por decir que son cristianos. Y un gran número de cristianos les sucede eso. La segunda causa de Pedro para negar a Jesucristo fue, dice el verso 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Así que la segunda causa para negar a Cristo es que se sentó con los mundanos, entre las turbas. Y con facilidad vemos esto en muchas personas que se llaman cristianos. Esta turba representaba al mundo. Representaban a los que no creían en Cristo. Representaba a aquellos que no eran seguidores de Cristo. Hay personas que le encanta sentarse con el mundo. Que les encanta sentarse con las personas del mundo. Es más, le caen mejor las personas del mundo que los cristianos. El último lugar donde Pedro debía de haberse sentado era allí.
El último lugar donde Pedro debía de haberse acercado y sentarse era junto a aquellos que habían arrestado a Cristo. El último lugar donde Pedro debía de haber estado, ni siquiera cerca de aquel lugar, era ese. Estos eran perseguidores del Maestro. Estos eran perseguidores de Cristo. Estaba allí en ese lugar con ellos, sentado junto con ellos, escuchando lo que hablaban, escuchando lo que decían. Y probablemente estaba bloqueando los años que había estado al lado de Cristo. Porque cuando usted se une con los mundanos y comienza a escuchar sus conversaciones, usted tiene que bloquear lo que se le ha enseñado en la iglesia. Usted tiene que bloquear eso, porque si no va a haber un choque. Así que a usted sentarse con los mundanos y estar escuchando sus conversaciones, te va a empezar a contaminar tu vida espiritual. Mire, en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que cuando usted quiere servirle al Señor y usted se sienta con los mundanos y usted empieza a escuchar las conversaciones de ellos y usted empieza a agradarse de lo que están diciendo, usted empieza a tener un cambio en su vida espiritual. Y muchas veces es tan sutil y usted no se va dando cuenta. Y cuando pasa un tiempo, ya usted no es el mismo ni es la misma de cuando usted estaba en ese primer amor, en ese fuego del Espíritu Santo. Usted se ha ido desviando, usted se ha ido deslizando. Ya su vida espiritual no es la misma. Ya entonces empiezas a echarle la culpa a todo el mundo. Ya todo lo que te dicen te cae mal. Ya todo lo que ves te parece incorrecto. Ya vienes a la iglesia a estarte fijando en una cosa, en la otra, en vez de salir de en medio de ese mundo y empezar a buscar de Cristo. Cuando usted empieza a deslizarse, ya la cara que usted tenía de la espiritualidad, esa cara que solamente cambia cuando la presencia del Espíritu Santo llega, ya su cara no es la misma. Y muchas veces cuando usted viene a la iglesia dice: es que fulano no me quiso saludar, es que el otro no se me acerca, es que el otro no hace. Pues claro, porque se han dado cuenta que ya no eres igual. Ya hay un rechazo en el espíritu, porque te has sentado con aquellos que niegan a Cristo. Te has sentado con los que no son cristianos y te has contaminado. Esto no quiere decir que usted no hable con las personas del mundo, porque si eso fuera así tuviéramos que irnos de este mundo. No es lo que estamos hablando. Pero deleitarse con las personas del mundo y en las conversaciones con las personas del mundo va a traer consecuencias desastrosas a su vida espiritual. La vida espiritual no va a ser igual. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay personas que tienen buenas costumbres porque al venir a Cristo han sido enseñados en la palabra, han sido instruidos y comienzan a caminar diferente. Ya sus costumbres son en el orden cristiano. Pero cuando comienzan las conversaciones, esas malas conversaciones van a dañar las buenas costumbres. Ya usted va a pensar que probablemente todavía le sirve al Señor, pero lo está negando. Pedro estaba negando a Cristo. Pedro estaba negando a Cristo en ese tiempo, en ese momento. Había una negación que estaba haciendo. Estaba ya, cuando le preguntaban, lo negaba. Mire, vamos ahí al verso 56. Dice: pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pedro negó conocer a Jesucristo. Al ser confrontado por esta criada, lo negó. En otras palabras, estaba diciendo: no tengo nada que ver con él. Y esto parece impresionante cuando lo leemos, cuando lo escuchamos. Una criada se fijó en Pedro. Allí estaba Pedro sentado al lado del fuego que estaban haciendo. Y esta criada como que le llama la atención a Pedro. Empieza a mirarlo. Empieza a observarlo. Y se da cuenta que lo había visto anteriormente.
llegó a la conclusión que Pedro era un seguidor del Señor. ¿Se da cuenta? En algún momento yo lo vi. ¿Dónde conozco a este hombre? Y se da cuenta que era un seguidor de Jesucristo. También este estaba con él. No olvidemos que Cristo estaba arrestado allí mismo en el patio, en el atrio del palacio. Allí estaba Cristo también. Así que le dice, también este estaba con él. Aparentemente, en este primer señalamiento que hacen a Pedro, no había amenaza ni peligro para Pedro en esta declaración. Esto comenzó como muy suave, cuando la criada comienza a hablarle de esa manera. Quizás hubiese sido una oportunidad para Pedro en ese momento empezar a testificar de Jesucristo. Porque no le estaban hablando en mala forma, sino que ella comenzó a mirar y como que te conozco, también él estaba con él. Así que no había tanto problema hasta aquí. Los creyentes débiles muchas veces temen a la multitud. Cuando hay multitud, cuando están dentro de los grupos, le tienen terror. Así que cuando esta mujer le dice eso, Pedro negó rápidamente. Cuando hay personas, cuando niegan a Cristo en esas multitudes, que vienen a la iglesia y profesan con muchos deseos y alaban a Dios y gritan y saltan y exaltan el nombre de Jesucristo, pero cuando están allá afuera entre las multitudes, entonces tienen temor, tienen miedo a hablar que le sirven al Señor. Pero cuando están allá afuera, ese mundo los agarra. Cuando están allá en el trabajo, cuando están en la escuela, temen decir que conocen a Jesucristo. Muchos disimulan en este momento. Y muchos disimulan eso. Y nadie sabe, inclusive, que han conocido a Dios. Porque aunque vienen a las iglesias, empiezan a disimular que han conocido al Señor. Miren, Mateo capítulo 10 y versículo 33. La palabra de Dios dice enfáticamente: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo está diciendo: cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le voy a negar delante de mi Padre. Y si nosotros servimos al Señor, pues no podemos estar negándolo. Mire, dice el verso 58. Dice, un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Cuando alguien es confrontado y niega a Jesucristo, lo que expresa, lo que está diciendo es: no soy discípulo de Cristo. Lo que estás diciendo es: no soy un seguidor de Cristo. No lo soy. Le dice: tú también eres de ellos. Era una acusación. Ahora las cosas se iban complicando. Primero la criada le habla más suave, pero ahora le está diciendo: tú también eres de ellos. Pedro había estado con Jesucristo. Había estado ahí con él. Era un apóstol. Era el líder de los apóstoles. Era el líder en aquel momento. Sin embargo, estaba siendo confrontado. Había una confrontación. Pedro era el discípulo que había confesado y le había dicho a Jesucristo que era el Hijo del Dios viviente. El mismo que había hablado, el mismo que había recibido la revelación de Dios. El mismo que había tenido revelación del cielo para decirle que tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora estaba negándolo. Este fue el mismo que le aseguró lealtad. El mismo Pedro que le aseguró fidelidad a Jesucristo. Aunque tuviera que ir a la cárcel.
Es más, llegó más lejos. Aunque tuviera que dar su vida, le prometió a Cristo: aunque tenga que dar mi vida por ti. Aleluya. ¿Cómo estaría el corazón del Maestro? ¿Cómo estaría el corazón de Cristo? Pedro estaba negando a Jesucristo. Y la razón era porque no estaba a su lado. Estaba entre los que rechazaban a Cristo. Estaba entre los que negaban a Cristo. Es más, en ese momento debe haber habido un ambiente de burla. Debe haber habido un ambiente burlándose, diciendo: si fuera el Cristo no estuviera ahí arrestado. Tantos milagros que hizo y ahora no hace nada. Había un ambiente de burla en aquel lugar en cuanto a eso. Podía ver al maestro de aquel lugar, pero no estaba al lado del maestro. Cuando alguien no está con Cristo, cuando alguien se separa del Señor, empieza a negar a Cristo. Cuando el diablo te hace la trampa, te hace la encerrona y te empieza a buscar amistades mundanas y te la pone al lado. Y cuando ya te tienen en la trampa, comienzan a hablarte cosas que te van a doler al oído si estás en el Espíritu. Que te van a doler al corazón cuando lo hablan. Y si no sales pronto de ahí, negarás a Cristo. Si no sales pronto de ahí, te quedarás callado o callada. Y no confesarás que eres cristiano porque te dará vergüenza decirlo. Te llevarán a un punto donde si lo dices te vas a sentir abochornado o abochornada. Pedro no estaba al lado del maestro. No estaba al lado de Cristo. Estaba junto con los que lo rechazaban. Estaba junto con los que rechazaban a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba junto con ellos? Porque había huido cuando arrestaron a Cristo. Hay personas en las iglesias que cuando la palabra es un poquito fuerte, salen huyendo. Hay personas en las iglesias que cuando le dicen: hermano, la Biblia dice esto, la manera de comportarse un cristiano, salen huyendo. Hay personas que en las iglesias, cuando alguien no los saluda, salen huyendo. Hay personas en las iglesias, cuando le pisan un callo, salen huyendo. Aleluya. ¿Sabe, iglesia? Hay una enseñanza poderosa en esta porción bíblica. A usted quien lo ha llamado no ha sido el hermano que no te saluda. A usted quien te llamó no es el que te pisó el callo. A usted quien lo llamó es Jesucristo. Y si usted no se mete en esa dirección, entonces usted va a salir huyendo. Y cuando usted sale huyendo, entonces las cosas cambian. Hay muchos que salen huyendo porque no quieren someterse a lo que dice la palabra del Señor. Hay muchos que salen huyendo porque se toman un espíritu de rebeldía y salen huyendo. Y eso lo que hace es estar separado de Cristo, aunque pueda buscar razones. Porque Pedro puede haber buscado miles de razones diciendo: no, salimos huyendo porque entonces queríamos salvar nuestras vidas. Salimos huyendo pero seguimos pensando en todo lo que Él hizo. Salimos huyendo pero seguimos creyendo en Él. Pedro tiene muchas razones que podía dar. Cuando alguien obra en la carne, termina huyendo del Señor. Miren lo que dice Lucas, capítulo 22 y versículo 49. Aleluya. Dice: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Ese era Pedro. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro de nuevo en su carnalidad. Estaba Pedro pensando de una manera diferente. Cuando no entendemos y aceptamos la palabra del Señor,
cuando no entendemos lo que Dios está tratando con nuestras vidas y tratamos de interpretar la palabra del Señor carnalmente, con nuestro pensamiento natural, y comenzamos a tratar de interpretar la palabra como nosotros la entendemos y no en el Espíritu, vas a dar pasos equivocados. Vas a actuar erróneamente. Usted tiene que dejar que el Espíritu Santo te hable, que el Espíritu de Dios te ministre. Usted no puede pensar que Dios hace las cosas igual que los hombres, porque entonces fuera un hombre como nosotros. Y Dios no es hombre, Dios es espíritu, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso. Y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y como Él es espíritu, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando las situaciones vienen a nuestras vidas, cuando estamos pidiéndole algo al Señor y queremos que Dios lo haga de la manera que nosotros lo entendemos y de la manera de la lógica humana, y Dios no lo hace de la manera de la lógica humana, pues entonces vamos a ser defraudados diciendo: yo pensé que el Señor me iba a hacer de esta manera o que lo iba a dar de esta manera, y probablemente quieras acomodarlo a la forma suya. Pero tengo una noticia para usted: Dios sabe lo que hace, porque Él todo lo hace bien hecho. Oh, gloria sea su nombre. Cuando una persona comienza a pedirle al Señor que le abra una puerta, que quiere que lo prospere, y comienza a buscar a Dios de verdad, Dios comienza a mover, empieza a mover todas las cosas para orar a favor de su siervo. Cuando estás en ese tipo de oración, cuando va a venir la bendición, casi siempre vienen 2 o 3 alrededor que parecen que es lo que Dios está dando. Por ejemplo, estás pidiéndole al Señor un buen empleo, otro empleo, estás orando por un trabajo y de momento llega la noticia que tienes una entrevista, pero a los 2 o 3 días tienes otra y tienes otra, ahora tienes 3. ¿Cuál es la de Dios? ¿Cuál es donde Dios está obrando? ¿Dónde Dios está obrando? Si usted se descuida y usted empieza a acomodar las cosas a su pensamiento, tiene que tener cuidado, no se equivoque. Porque muchas veces cuando Dios te va a bendecir en un nuevo empleo, cuando Dios te va a llevar a otro nivel más alto, no vas a empezar ya en ese nivel más alto, sino que Dios empieza a abrirte la puerta para que cuando tú empieces, la bendición comience a fluir y empieces a avanzar paso a paso. He visto una y otra vez eso. Personas que han escuchado la voz de Dios y han tenido de momento, cuando viene un trabajo, viene otro y viene otro, entran en confusión. Y Dios no es Dios de confusión. El que quiere confundir es el mismo enemigo, que sabe que hay una bendición que ya Dios ha dicho que te pertenece, y el enemigo trata de tirarte para confundirte. Y ahí tienes que empezar a pedirle al Señor, ahí tienes que empezar a luchar para que Dios te revele dónde está la puerta que Él está abriendo, para que no vayas a entrar por la puerta equivocada, porque cuando entras por la puerta que Él no ha abierto, en cualquier momento vas al fracaso. Pero cuando esperas en el Señor, cuando esperas en Dios, en la puerta que Él abrió, esa puerta no hay diablo que la pueda cerrar. No hay diablo que pueda después quitarte esa bendición que Dios te está dando. Así que tenemos que entender y aceptar las cosas de Dios en el Espíritu. Cuando tienes que tomar una decisión y cuando estás pidiendo una bendición y hay 3 partes que parece que son de Dios, pero van a haber 2 que no lo son. Van a haber 2 que ahí no van a estar. Ahí es que tienes que actuar en el orden del Señor. Ahí es que tienes que meterte, y ahí sí nadie puede hacer nada. Porque ahí usted me dice: pastor, ore, lo único que puedo hacer es orar. Pastor, ¿qué usted cree? Tengo esto y tengo lo otro. Ya ahí digo: espérate. Vamos a orar, no me dejes tomar una decisión por ti. Porque ya es el Señor tratando con usted. Si hay algo va a mostrarte el Señor. Va a haber algo que va a ir en contra de la palabra en algún momento. Va a haber algo que va a ir en contra de lo que dice la Biblia. Va a haber algo que te va a interrumpir los servicios.
Va a haber algo que te va a interrumpir tu vida espiritual. Ya sabes que eso tienes que desecharlo. Cuando el Señor está tratando de bendecir a alguien o quiere bendecir a alguien, tenemos que aceptar sus tratos con nosotros. Y muchas veces, cuando nos va a bendecir, primero tiene que romper nuestras vidas. Aleluya. Y esto no le gusta mucho. Pero cuando Él rompe nuestra vida primero, rompemos con el pasado, rompemos con lo que no le agrada al Señor. Cuando Dios rompe esas cosas, entonces la bendición fluye. Y esto no viene al pensamiento humano, no lo puede entender. ¿Cómo es que Dios tiene que romperme primero? Claro, porque eres un vaso de barro mal hecho. Y Dios lo que hace es que, como el buen alfarero, agarra ese vaso de barro mal hecho y lo rompe. Pero lo hace de nuevo. Y cuando lo hace bien hecho. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Es ese tiempo de rompimiento donde no nos gusta. Es ese tiempo de rompimiento donde viene de inmediato el pensamiento humano. Esto no puede ser Dios. Esto no puede ser el Señor. Pues quiero decirle que sí es el Señor. Pastor, ¿y usted le ha pasado? Sí. Y me ha pasado unas cuantas veces. Cuando hay áreas que al Señor no le gusta, me rompe. Y vuelve y me levanta entonces. Aleluya. Pero cuando eso pasa, la bendición después viene en grande. Y Dios te va a bendecir poderosamente. Porque cuando dependemos de Dios, la mano de Dios va a estar obrando a nuestro favor. Aleluya. Mire, dice el verso 59 donde estamos. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Esta era la negación que pretendía la ignorancia. Pedro lo que estaba ahora diciendo es: no sé lo que dices. Mire, dice el verso 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Ahora esta era la tercera vez que estaban confrontando a Pedro. Los pasajes paralelos de Mateo y de Marcos dicen que Pedro comenzó a maldecir. En Mateo capítulo 26, vamos a leerlo un momento rápido. Mateo capítulo 26, pasaje paralelo. Mateo capítulo 26 y verso 74. Dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. 3 años había estado Pedro con Jesús. Y ahora estaba maldiciendo, diciendo: no lo conozco. El acusador estaba seguro de que Pedro era seguidor de Jesucristo. Estaba seguro de que Pedro estaba siguiendo a Jesucristo, había seguido a Jesucristo. Esta negación fue aproximadamente, dice la Biblia, 1 hora después de la primera. El fracaso de Pedro iba creciendo. El fracaso de tu vida irá creciendo mientras sigas junto con los mundanos. Irá creciendo el fracaso de tu vida porque Dios te ha llamado para que le sirvas. Así que el fracaso de Pedro iba creciendo. Primero simuló que no conocer al Señor. En la primera, cuando la criada le dijo: no lo conozco. Después negó ser discípulo del Señor. Ahora maldijo. Y todo. Estaba terriblemente enfrascado en la negación. Pedro estaba entre la multitud todavía. Estaba allí dentro de ellos, estaba junto con quien no debía de estar. Ya lo habían confrontado 2 veces, había negado a Cristo 2 veces y seguía ahí en la multitud de los mundanos. Ya cuando lo negó 1 vez o 2 veces debió de haberse salido de ese grupo, decir: yo no pertenezco aquí. Pero cuando alguien se junta con los mundanos en esos grupos, hay una atadura que usted no se da cuenta. Te atan de tal manera que no puedes salir de ahí. Y muchas veces te cae mal al principio lo que está hablando. Y quieres irte y como que no puedes. Te da pena, no lo puedo dejar. Es que imagina si lo dejo. Y ahí esa atadura te tiene ahí entre esos mundanos, que no te deja entonces salir de ahí. Pedro 2 veces ya lo habían hecho negar a Jesucristo. Había negado a Cristo 2 veces. Esta era la tercera vez.
Pero en las 2 veces primeras se quedó ahí. Así que este hombre se estaba camuflajeando con el mundo. Pedro estaba camuflado ahí en el mundo en vez de estar orando. En vez de estar buscando para poder entender lo que estaba pasando. Porque había sucedido algo, habían arrestado a Cristo. Judas lo había traicionado. Así que lo ideal sería, o lo lógico, que este hombre comenzara a orar a Dios para decirle: Señor, ¿qué está sucediendo aquí? No estoy entendiendo nada. Se suponía que esto fuera lo que hiciera, porque cuando usted está en un problema, lo que usted tiene que hacer es buscar a Dios y orar a Dios para que el Señor te guíe y te revele. En Proverbios 4:14 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. La Biblia nos enseña sobre esto constantemente. Vamos ahí al verso 60. El verso 60 dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. El arrepentimiento de Pedro involucró 3 pasos. Número 1, recordó las palabras del Señor. La palabra del Señor es palabra viva. Así que recordó las palabras del Señor. Mientras cantaba el gallo, la mirada del Señor, que todavía estaba en el atrio. Por eso le dije al principio que Jesucristo estaba allí. Pedro podía verlo todavía. Así que la mirada del Señor, que todavía estaba en el atrio, en el patio del palacio, se cruzó con la mirada de Pedro. Se encontraron. Hasta el momento la Biblia no dice que Jesús había mirado a Pedro en ningún momento. Pero ahora las miradas se encontraron. Allí estaban esas miradas. Miren, Lucas capítulo 22 y verso 31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lo más probable, lo más seguro, que cuando Jesús lo mira, de inmediato Pedro empieza a acordarse de estas palabras. En medio del dolor del Señor, de haber sentido como lo traicionaba uno de sus discípulos, de haber visto como todos los discípulos lo habían abandonado, en medio del dolor de estar allí, que lo habían arrestado, en medio de ese dolor, Jesús lo mira a Pedro, y con esa mirada le estaba diciendo: Pedro, yo no me he olvidado de ti. Sé que me has negado 3 veces. Te lo dije, que me ibas a negar 3 veces. Hiciste compromiso de ir a la cárcel, de dar la vida por mí. Sin embargo, te dije que me ibas a negar. Pero yo no me he olvidado de ti, no te he cortado. Jesucristo había orado por él. El corazón de Jesucristo estaba con dolor, pero había orado por Pedro. Y ahora el corazón de Pedro también estaba recibiendo, estaba siendo conmovido. Las palabras que Cristo le había hablado ahora estaban haciendo rema en él. Estaban haciendo palabra viva. Las palabras que Dios te ha hablado en algún momento. Cuando empiezas a fallarle al Señor. Cuando empiezas a caminar donde no debes. Cuando te alejas de sus caminos, cuando te alejas de Él, esas palabras en algún momento van a estar haciendo efecto. Las palabras que Dios te ha hablado. En algún momento vas a estar en un lugar y te vas a creer que estás muy feliz, muy contento, que estás disfrutando, o que estás haciendo, o que estás hablando, que estás diciendo de algo. Y la palabra del Señor te va a hacer efecto. Lo que tú has escuchado de Dios tratará con tu vida. El segundo paso involucrado en el arrepentimiento de Pedro fue
que de inmediato quiso estar a sola con Dios. Quiso salir del grupo donde estaba. Había estado negando a Jesucristo ya 3 veces. Dijimos que en la segunda vez él hubiese podido apartarse del grupo, pero siguió ahí y lo negó 3 veces. Ahora él tenía que arrepentirse delante de Dios. Y para esto tenía que salir de ese grupo donde estaba. Tenía que salir del grupo de los mundanos. Tenía que salir del grupo de los que no creían en Cristo. Tenía que salir de ese grupo. Salió de inmediato. Salió rápido del atrio para estar a solas con Dios. Cuando Cristo lo miró, tocó el corazón de Pedro. Porque la mirada del Señor cuando viene, cuando toca nuestras vidas, escudriña nuestro corazón. Nos hace sentir lo que a Él no le gusta. La mirada del Señor cuando está sobre alguien empieza a conmoverlo. Pedro estaba quebrantado. Estaba lleno de angustia, estaba angustiado. Estaba con dolor por haberle fallado al Señor. Y rompió en llanto. Salió fuera del grupo, pero comenzó a llorar. Estaba quebrantado este hombre. Mire, dice el verso 61. Entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Estas palabras estaban ahora calando lo profundo del corazón de Pedro. Y gracias al Señor que escuchó el gallo del canto. En estos días estuvimos hablando también sobre que es un privilegio el poder escuchar el gallo cantar. Es un privilegio poder escuchar cuando Dios nos habla. El gallo cantando para los cristianos es Dios hablando. Es Dios ministrándote. Es Dios diciéndote: no me gusta donde te estás metiendo. No me gustas con las personas que te estás juntando. No me gusta lo que te estás llevando del trabajo. No me gusta lo que estás hablando. No me gustas cuando te unes con otros que se llaman cristianos para tratar de desacreditar a otros. Eso no viene de parte del Señor. Cuando escuchas la voz del Señor es como escuchar el cantillo del gallo. Si usted se reúne con algún cristiano para estar hablando de otros, entonces en cualquier momento usted va a escuchar el gallo cantar. Usted va a escuchar en cualquier momento a Dios hablándote. No me gusta que sigas hablando. No me gusta que sigas tirándole a tus hermanos. No me gusta que te creas superior a los demás. No me gusta que te creas que eres el único que tiene razón. No me gusta que sigas en esa dirección. El canto del gallo. Aleluya. Gloria sea al Señor. Y el tercer paso que involucra esta tristeza de Pedro fue, este arrepentimiento de Pedro fue la tristeza según Dios. Hay una tristeza según el mundo que es para perdición. Pero hay una tristeza que es según Dios para arrepentimiento. Y muchas veces cuando usted da pasos equivocados y le falla al Señor, el Espíritu Santo se contrista, se entristece y hace que usted se sienta triste. Y ese es el momento donde tiene que correr delante del Señor y arrepentirse delante del Señor. Entonces recibes el perdón de Dios para tu vida. Dios te habla, Dios ha ministrado a tu vida. Por eso queremos en este día, si quieres aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, que repitas esta oración con nosotros. Repite conmigo ahora. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te invitamos que te comuniques con nosotros
al teléfono de nuestra iglesia o que entres en nuestra página web, cristoeternodios.com, y estaremos orando por usted. Que Dios lo bendiga y Dios lo guarde.